a todos, bienvenidos a la revisión de este primer tema de su curso propedéutico. Como sabes, se llama Conceptualización y características de la educación a distancia y virtual. Nos hemos planteado como objetivo revisar definiciones de educación a distancia y virtual, sus principales características, así como las diferencias con respecto al modelo educativo tradicional o presencial. Pero una acotación. No pienses que estas modalidades de estudio están confrontadas o que incluso una es mejor que la otra. Realmente quien define esta parte eres tú o el estudiante, de acuerdo a sus necesidades y expectativas. Pero esto lo iremos revisando a lo largo de este video y de todo el curso. Así que quédate conmigo hasta que concluyamos este video. Así que, adelante. De manera general, nuestras experiencias de aprendizaje han sido a través de los métodos tradicionales, es decir, asistimos a un aula o salón donde un profesor o instructor expone al grupo un tema específico. Nuestra función como participante es atender la exposición, tomar apuntes y, ocasionalmente, complementar los temas con otra bibliografía o haciendo búsquedas en Internet. Ahora revisaremos una nueva forma de aprender, la educación a distancia o virtual. En primer lugar, examinaremos el concepto de educación a distancia y enseguida realizaremos una somera revisión de las principales características de la modalidad educativa, así como sus principales diferencias con el modelo tradicional o presencial. La educación a distancia no es algo nuevo o de reciente aparición. Este tipo de aprendizaje tiene una historia bastante larga, incluso anterior a que se ofrecieran cursos por correspondencia. En la última década se ha desarrollado y expandido de manera acelerada debido a dos factores fundamentales: el desarrollo tecnológico en la informática y las telecomunicaciones, así como el aumento de la demanda educativa de formación y capacitación. También, debido a lo anterior, ahora se le denomina aprendizaje virtual, online o en línea, e incluso e-learning. Es importante remitirnos a la revisión del concepto de educación a distancia y virtual, aunque este ejercicio puede resultar difícil debido a que podemos encontrarnos con una gran variedad de definiciones, porque suelen poner el énfasis en una o más características. Por mencionar algunas, puede ser la distancia entre el estudiante y el profesor, o las tecnologías a utilizar, o la comunicación mediada, o que el estudiante necesita acudir a un centro educativo, o el propio proceso de enseñanza y de aprendizaje, donde no hay coincidencia ni en tiempo ni en espacio. Para ejemplificar, algunos autores centran la definición de educación a distancia en la capacidad de autodidaxia o autoaprendizaje del estudiante, asistida por los diversos y actualmente numerosos elementos que conforman la red de apoyo de la formación a distancia. Algunos otros la definen como el resultado de la planificación, la orientación, instrucciones, actividades, etc., y del encuadramiento de una institución. En este curso entendemos el aprendizaje a distancia y virtual como aquella que se centra en ampliar el acceso a la educación, liberando a los alumnos de las limitaciones de tiempo y de espacio, que además ofrece oportunidades flexibles de aprendizaje, actualización y formación utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora revisemos un poco sobre el modelo educativo presencial y a distancia. Un modelo educativo es un sistema complejo de procesos orientados a lograr un aprendizaje significativo en el estudiante. Desde una perspectiva general, el modelo educativo puede centrar su acción en el profesor o en el estudiante. Las instituciones educativas que se adscriben a modelos enfocados en el docente relegan al estudiante, en la mayoría de casos, a ser un observador y oyente. Ponderan mucho más la enseñanza que el aprendizaje. Por eso, sus principales recursos de apoyo para impartir la clase son el pizarrón y su voz. Es precisamente a través de estos que logra lo que comúnmente conocemos como
transmisión de conocimientos, más que aprendizaje efectivo, lo que puede resultar en un bajo nivel de asimilación por parte del estudiante y un consecuente conocimiento temporal que tiende a olvidarse con facilidad. En este modelo educativo, el estudiante es un receptor de la información que transmite el profesor. Su aprendizaje se limita, en muchos casos, a lo que pueda memorizar como resultado de escuchar y ver. Por otro lado, los modelos educativos que centran su acción en el estudiante son utilizados por instituciones que imparten formación a distancia o híbrida o bimodal. Por su naturaleza, carecen de un profesor que guíe presencialmente el proceso y además generalmente el enfoque educativo se centra en el constructivismo, lo que deriva en que el papel protagónico se le asigna al estudiante. Es él quien, a través de una metodología adecuada y de los medios necesarios para un diálogo didáctico, consolida su propio aprendizaje y desarrollo. El aprendizaje se basa en el trabajo, ya sea a través de lecturas, actividades colaborativas, evaluación formativa, etc. Las actividades de aprendizaje elevan el nivel de asimilación del contenido, pues se aprende y se comprende mejor lo que hacemos que aquello que simplemente escuchamos y vemos. Un modelo centrado en el estudiante es propicio para el autoaprendizaje y la transmisión de valores. Sus diferentes componentes orientan esfuerzos para facilitar el aprendizaje del estudiante, proveyéndolo de recursos que, complementados con las actividades previamente planificadas, un adecuado seguimiento y apoyo por parte del profesor, permiten conseguir un aprendizaje más efectivo y significativo. En el siguiente cuadro se presentan las principales diferencias entre la modalidad de aprendizaje a distancia y la presencial, tomando en consideración 5 de sus principales elementos: el estudiante, el profesor, el entorno de aprendizaje, o sea, las condiciones en que se da ese aprendizaje, la comunicación y sus recursos, así como la evaluación. Veamos este primer componente, que se trata del estudiante. En la modalidad virtual, por ejemplo, los estudiantes se responsabilizan del aprendizaje, son buscadores de conocimiento activo y construyen conocimiento y significado. Si lo contrastamos con la presencial, los estudiantes esperan que los profesores les enseñen lo que se necesita para aprobar el examen, reciben información de forma pasiva y reconstruyen conocimiento e informaciones. En cuanto al segundo componente, que se trata del profesor, en la modalidad virtual, el profesor proporciona múltiples medios de acceder a la información. El profesor actúa como un facilitador y ayuda a los estudiantes a acceder y a procesar la información. Además, facilita el aprendizaje. Si la contrastamos con la presencial, ahí el profesor organiza y presenta la información a su grupo de estudiantes. Actúa como vigilante del conocimiento, controlando el acceso de los estudiantes a la información y además dirige el aprendizaje. Veamos el tercer componente de las principales diferencias entre la modalidad de aprendizaje a distancia y la presencial. Se trata del entorno de aprendizaje, que, como decíamos, se trata de las condiciones en que se da el aprendizaje. En la modalidad virtual, los estudiantes deciden el lugar en que estudiarán con acceso a múltiples recursos. Trabajan individualmente y en ocasiones, pero también deben colaborar en grupos pequeños. Se hacen actividades colaborativas online. En cuanto a la presencial, los estudiantes acuden a un aula y se sientan en filas. Ese es su entorno de aprendizaje. También, en relación al entorno de aprendizaje en la presencial, la información se presenta a través de conferencias, libros y ocasionalmente películas. Veamos el cuarto componente. Se trata de la comunicación y los recursos. En la modalidad virtual, la enseñanza es multimedia. La comunicación es diferida en espacio y tiempo, y hay un uso masivo de medios. Respecto a la presencial,
La comunicación es cara a cara, la comunicación es directa y hay un uso limitado de medios o de recursos. Veamos el quinto componente. Se trata de la evaluación. Aquí, en la educación virtual o en la enseñanza virtual, es parte integral del aprendizaje. Está basada en el rendimiento, utilizada para evaluar la capacidad de los estudiantes de aplicar ese conocimiento a situaciones específicas de contexto, de vida o de trabajo. Los estudiantes trabajan con los profesores para definir los criterios de rendimiento. Los estudiantes desarrollan habilidades de autoestudio y evaluación de compañeros. Es decir, a veces hay actividades que los propios estudiantes tienen que evaluar. Por otra parte, en la modalidad presencial, en cuanto a la evaluación, se utiliza para clasificar a los estudiantes. Se utilizan los exámenes con papel y lápiz para evaluar la adquisición de información de los estudiantes. El profesor establece criterios de rendimiento para los estudiantes y estos deben averiguar qué quiere el profesor. Recuerda que el aprendizaje en la modalidad educativa a distancia o virtual implica asumir la responsabilidad y el compromiso por aprender de manera autónoma o autodirigida, así como capacidad para organizar los tiempos y espacios para realizar las actividades de aprendizaje. Ahora vamos a revisar las características de la educación a distancia. Una de las primeras características es fomentar el autoaprendizaje o estudio independiente, así como el autodirigido. De esta manera, el estudiante trabaja con base en las indicaciones previas del profesor, asesor o tutor. Otra de las características se trata de la flexibilidad. Esto se refiere en tanto que puede adaptarse a las actividades cotidianas de los participantes. Ellos definen sus tiempos, ellos definen el lugar en que lo harán, de acuerdo a sus compromisos personales o profesionales. Trabaja con materiales didácticos tanto impresos como audiovisuales. Vale acotar que quien realiza este diseño lo hace con base en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así como de las exigencias propias de la modalidad de estudio. Se hace uso de los medios tecnológicos y telemáticos para establecer comunicación de carácter bidireccional entre profesor y estudiante y entre el grupo de estudiantes. La comunicación e interacción puede ser de dos tipos, de acuerdo a la variable tiempo y al medio tecnológico que se utilice para establecer la comunicación. Puede ser sincrónica o asincrónica. Si asincrónica nos referimos que es tiempo real, por ejemplo, utilizando chat, WhatsApp, Messenger, videoconferencia o webinar por streaming. En tanto que la asincrónica se da en los foros de discusión o mediante el correo electrónico. Ahora revisemos cómo cambian los roles del profesor y el estudiante. El aprendizaje estudio independiente es una de las principales características de la educación a distancia, y en este se basa gran parte del éxito de los programas educativos que se instrumentan bajo esta modalidad. El estudiante asume el compromiso y la responsabilidad frente a su propio aprendizaje. Deja de ser pasivo para asumir una actitud activa frente a este reto que es aprender. Por su parte, el profesor, como ya no es el protagónico, cambia su rol para apoyar, facilitar y orientar, para que el estudiante desarrolle las habilidades que le permitirán aprender de manera autodirigida y que además cuente con los conocimientos. Finalmente, estas son algunas recomendaciones que el estudiante virtual debe desarrollar para lograr mejores niveles de aprendizaje. Dedicar un mismo lapso de tiempo para estudiar, de acuerdo a lo que se proponga en el curso, y hacerlo de manera continua, es decir, todos los días. Mejorar la lectura comprensiva y hacerlo un hábito que se reflejará también en la redacción o escribir adecuadamente, en la organización de ideas y en la sintaxis, etc. Una vez revisado un tema, anotar las dudas, reflexiones y o sugerencias, y en caso necesario,
publicarlas en el foro para que puedan ser respondidas. Utilizar de forma cotidiana las herramientas de comunicación con que cuenta el aula virtual, ya que permitirá minimizar el sentimiento de soledad que pueda generarse. Se sentirá integrado al grupo, estará motivado y seguramente cumplirá con todos los objetivos de aprendizaje. Llegamos al final de la revisión de este tema, conceptualización y características de la educación a distancia y virtual. Recuerda que podrás encontrar otros 2 videos de apoyo en el aula. Y no olvides seguir participando en el foro, porque es una actividad evaluable. Gracias y seguimos adelante.